Muy buenas noches, Iglesia Vive. Les damos la bienvenida a todos. Damos un especial saludo a nuestros amigos en Londres, en España, en Canadá, en Estados Unidos y obviamente a todos nuestros hermanos aquí en Bogotá por su conexión con nosotros, por esa oportunidad tan hermosa que tenemos en el día de hoy de compartir juntos este tiempo de adoración a nuestro Rey y a nuestro Salvador. Hoy quiero que miremos lo que nos dice el Salmo 65, una de nuestras lecturas para el tiempo de quietud. La palabra del Señor dice en el Salmo 65, versículo 1: Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Desde el Antiguo Testamento el voto era algo muy importante para el pueblo judío. No era obligación, pero todo aquel que hacía un voto era obligatorio cumplirlo. Y estos votos que está mencionando el salmista son los votos de agradecimiento por un Dios que perdona todas nuestras faltas. Y puede ser que en este tiempo nos hayamos sentido abrumados, hayamos sentido que hemos desmayado, que en vez de el confinamiento servir para bien nos hemos alejado de Dios, o se ha incrementado el pecado en nuestras vidas y no el deseo de no hacerlo. Y hoy quiero expresarle a través de la lectura que tenemos la bendición del perdón de Dios. No hay pecado tan grande ni persona que no pueda ser redimida. La redención es para todos. Jesús y su obra maravillosa en la cruz hizo que cada uno de nosotros tuviéramos acceso a la oportunidad de acercarnos a Dios. Dice el versículo 4: Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. En ese tiempo era para los levitas, pero en este tiempo es para nosotros. Yo quiero animarte a que puedas restaurar tu relación con el Señor. No importa qué falta, no importa qué tanto nos hayamos alejado de Dios. La pandemia y el confinamiento nos puede quitar muchas cosas, pero no nos puede quitar nuestra oportunidad de acercarnos a Dios. Animémonos a acercarnos a Dios nuevamente. Animémonos a ser atraídos por Dios a su casa, así sea su casa virtual, a los tiempos de mentoreo, a los tiempos de búsqueda y, ¿por qué no, querida familia? Volver a nuestros altares familiares. Necesitamos volver a buscar al Señor. No sé si usted, igual que yo, piensa que nuestra Colombia necesita mucha oración, nuestra Bogotá necesita mucha oración, pero sobre todo necesitamos dejar un legado muy claro para nuestras nuevas generaciones. Oremos en esta noche por esta palabra que Dios nos ha dado. Señor, gracias. Gracias por habernos rescatado, gracias por habernos salvado, pero sobre todo gracias por habernos escogido, por haber escogido a mis hermanos y a mí para un propósito eterno. Tu palabra nos ha dicho continuamente que tu amor, que nos has amado con amor eterno. Ayúdanos a reconsiderar ese amor en nuestras vidas como deseo para cambiar, como deseo para arrepentirnos. Y levanta a tu pueblo en medio de una sociedad que no te busca, en medio de una sociedad que manifiesta no necesitarte. Pero nosotros como pueblo de Dios manifestamos en esta noche cuánta necesidad tenemos de ti y cuánto deseo tenemos de ti, Señor.
Te damos gracias y oramos especialmente por nuestros jóvenes. Oramos por todas esas puertas que se abren para ellos, todas esas puertas falsas que se abren para ellos, pero que hoy en el nombre de Jesús nosotros declaramos que les darás a ellos sabiduría y discernimiento para tocar la puerta que tú tienes para ellos, Señor. Abre nuevas puertas para nuestros jóvenes, dales discernimiento, que todo deseo que quiere estar por encima de buscarte, Señor, se pueda aminorar y por el contrario ellos puedan rendir su corazón a ti. Gracias te damos en esta noche por lo que tú vas a hacer. Gracias porque tú eres bueno y porque hoy nos recuerdas que tienes tremendas cosas para nosotros, dice el versículo 5 de nuestro salmo de hoy. Con tremendas cosas nos responderás. Ayúdanos a velar para recibir esa respuesta tuya, no por la respuesta, sino porque realmente nuestro corazón está compenetrado contigo, Señor. Te adoramos en esta noche y te damos muchas gracias por todo lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, Dios. Amén y amén. Queridos hermanos, no olvide conectarse con nuestros diferentes grupos de mentoreo. Ya estamos viniendo a nuestra iglesia, así que queremos invitarte a que puedas venir a volver a tu casa, a la casa donde Dios te ha colocado. Y inmediatamente después tenemos nuestro tiempo de adoración, de alabanza, nuestro pastor. Prepárese con la Biblia, con el cuaderno para tomar apuntes y por supuesto no deje de interceder en nuestro tiempo de intercesión. Nuestras peticiones quedan ahí en la pantalla. Les extrañamos inmensamente, les amamos, Dios les bendiga. Cuando todo en mí se cuesta, mi oración en la necesidad, mi Dios todo lo suplirá. Mi oración en el fuego, en debilidad o en dolor, cuando en tormentas probadas mi fe, en ti siempre confiaré. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Decláralo para tu vida en esta mañana. Mi oración en la batalla, cuando el triunfo no puedo ver, soy coheredero y conquistador, en Cristo permaneceré. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él. Te alabaré. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo motivo al cantar. Es mi deseo adorarte, no importa lo que esté sucediendo. Alabo al Señor hoy. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios.
deseo. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo motivo al cantar. Es mi deseo adorar una vez más. En todo lugar, en todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo motivo al cantar. Es mi deseo adorarte. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi... Vamos, iglesia, digamos juntos. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Él está aquí. En la dificultad, en la tristeza, Él está aquí. En el desierto, Él está aquí. En la cosecha, Él no deja de estar. Oh Padre, gracias por tu fidelidad. Mi oración en la cosecha abunda en tu gracia y favor. Soy lleno para ser vaciado otra vez. Lo que recibí sembraré. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Labios declararé que tú eres Señor. Cristo es mi Señor. Cristo es mi Señor. Oh, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor. Con sus manos dígale: no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Oh, Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Oh, Jesucristo, te confieso.
potestades, sobre reinos. Cualquier frontera no es nada frente a ti. Tú eres rey, tú eres rey. Levántate nuestra alabanza, te glorificamos, te exaltamos, Jesucristo. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Tú eres Señor, tú eres Señor. Decláralo en tu ciudad, en tu país, dile, oh, que tú eres Señor. No hay nadie como tú. Tú eres Señor. Saludo cordial, les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. En el día de hoy les voy a hablar acerca del tema de la apostasía. En medio de la crisis que viven todas las naciones, la gran preocupación de la iglesia es que en medio de este distanciamiento que hemos tenido, el no poder venir a la iglesia, el no poder vernos, el no poder contemplar nuestros semblantes, el no poder evaluar de alguna manera nuestra fe de forma mutua, algunos de los creyentes desafortunadamente han retrocedido, se han apagado, pero la preocupación más grande es que algunos han vuelto atrás. El título para hoy es Luchemos contra la apostasía. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 20 nos va a narrar en su despedida en Mileto que él hace llamar a los ancianos de Éfeso y se encuentran en Mileto, en este lugar, y el apóstol Pablo les va a hablar acerca de los peligros en los cuales la iglesia se encuentra una vez la partida de Pablo se dé. Y pues bueno, nosotros nos hemos distanciado realmente y equivale como a cuando Pablo se fue, donde no vería más el rostro de ellos y no estaría enseñándoles a diario, sino que simplemente escucharía por carta los comentarios de algunos hermanos de cómo iban ellos en el asunto de la fe. Bien, Hechos capítulo 20, versículos 28 al 32, dice así la escritura. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencias con todos los santificados. Bien, aquí encontramos varios tipos de personas. Encontramos los creyentes a los cuales el apóstol Pablo se va a dirigir, los hermanos de Éfeso, y le anuncia que en el futuro pueden haber 3 tipos de personas dentro de la congregación. Una, los que permanezcan en la fe; otra, los que entran de manera encubierta, que parecieran ovejas, pero finalmente son lobos; y el tercer grupo es que en medio
del descuido espiritual dentro de ellos mismos, de forma lenta pero progresiva y desafortunadamente contraria. Se levantarían hombres que empezaran a hablar cosas que los van alejando de la fe, y los discípulos serían tremendamente afectados. Entonces el apóstol Pablo, con esa preocupación, con esa carga tan grande sobre la apostasía, les anima y les da algunas pautas de cómo enfrentar esta época tan difícil como la apostasía, y le da recomendaciones, y vamos a mirar dos recomendaciones que el apóstol Pablo dio a los ancianos de Éfeso cuando los mandó llamar a Mileto, y esas recomendaciones totalmente válidas para nosotros en este tiempo donde no nos hemos podido ver. La primera es priorizar. ¿Priorizar qué? Pues priorizar primeramente esa comunión íntima con el Señor. ¿Cuál debe ser nuestra reacción? El texto nos decía que teníamos que mirar por nosotros primero que todo. Ya nos va a decir, mirar por vosotros y por el rebaño en el que el Señor os ha puesto para cuidarlo. Pero primeramente siempre va a ser esta misma, entre comillas, fórmula. Primero nos dedicamos a cuidar nuestras vidas y luego a los que nos rodean. Quizás el fracaso más grande a veces en los hogares es que los padres no se dedican a cuidar sus propias vidas en el aspecto físico, emocional y espiritual, y solamente se dan por sus hijos cuando sus vidas se van realmente apagando. Entonces surgen las malas decisiones de los padres y así también arrastran a los hijos. Igualmente en el liderazgo de la iglesia. Primero es mirar por nosotros, el orden correcto. Es hora que todos, pastores y laicos, nos preocupemos con seriedad por mirar por nosotros. ¿Y a qué se refiere? A intimar con Dios, a tener vida secreta con el Señor. Lucas 21:34 nos va a decir que si nosotros no miramos por nuestra vida devocional, nuestra vida espiritual, nuestra vida secreta con Dios, de seguro, al no hacerlo, vamos a atraer otro tipo de prácticas y de hábitos que no nos beneficien. ¿Como cuáles? Lucas 21:34 dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. El contexto es la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida de Jesucristo, cuando Él va a venir y espera no encontrarnos en dichas prácticas, sino en medio de una devoción sincera, por medio de la oración y la palabra de Dios. Entonces, primero el texto nos va a hablar acerca de los excesos. ¿Qué excesos? Glotonería, nos hablaba ahí, ¿verdad? Y embriaguez. Y luego otro tipo de excesos que no tienen que ver con el ocio, sino tiene que ver con la preocupación sincera por las necesidades que tenemos nosotros, las cuales debemos suplir, las necesidades para nuestros hijos, para nuestra área profesional, entre otras. Entonces vamos a encontrarnos encerrados o asfixiados si no tenemos una vida personal, devocional con Dios. Va a ser reemplazada en excesos en tiempos de ocio, por ejemplo, excedernos con la televisión o con cualquier tipo de disfrute que tengamos, que lo llevamos al exceso. Y lo otro, claro, levantarnos desde la mañana en afán a tratar de pensar y buscar y no ir y no estar quietos en la presencia de nuestro Dios. Primera de Timoteo 4:16, Pablo le dice a Timoteo de qué personas o de qué grupo se debería cuidar él dentro de su disciplina de mirar por él y de cuidarse a sí mismo. ¿De quién se debía cuidar Timoteo? ¿Con qué
persona debería tener cierta reserva. Y vaya respuesta tan grande que del que más debería tener reserva es de sí mismo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo así. 1 Timoteo 4:16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Este discípulo debería permanentemente cuidar su conducta en lo privado y también la enseñanza que él daba a otros. El líder deberá examinarse y abandonar todo tipo de pecado que le esté produciendo tentación, todo tipo de acechanza del enemigo. El líder tendrá que renunciar a ello, porque Dios va a bendecir su tarea como su vida. Pero como es la palabra de Dios, la mayoría de las veces Dios va a bendecir su palabra, Dios va a bendecir lo que hacemos, pero Dios sí no va a bendecir una vida que no esté limpia y que esté enredada en malos hábitos y por supuesto que terminan en el pecado. Mirad por vosotros y mirad también por la comunidad. La Biblia enseña que somos su rebaño, Jesucristo es el pastor y el Señor nos ha dividido en pequeñas manadas para que seamos en medio de esos grupos pastoreados de forma mutua, no solamente por un pastor o un líder que da la palabra, sino poder interactuar por medio de los grupos pequeños. Esto nos ayudará también frente a la apostasía. En estos lugares hemos sido puestos para ser bien alimentados y, claro, en medio de eso, no solamente alimentados, sino guiados y protegidos. Veamos alimentados. El Señor, cuando se encontró con Pedro después de que él le negó, el Señor le va a hacer una pregunta a Pedro si lo ama, y la respuesta de Pedro va a ser una de las evidencias más grandes de amar a Dios. Si usted dice amar a Dios, debe estar usted incluyendo dentro de ese amor de contemplación, de lectura, de oírlo, de pronto apartarse del pecado, debe incluir el servirle. Mire lo que el Señor le dijo a él en Juan 21:16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Usted debe volverse uno que ayuda a alimentar a otros. Es como una familia muy grande, donde unos padres tuvieron muchos hijos, y los hijos que van siendo grandes empiezan a ayudar, no a ocupar el lugar de sus padres, pero sí a colaborar en el cuidado, el alimento, la atención a sus hermanos que son menores. Y eso es precisamente lo que hacemos o debiéramos hacer dentro de las iglesias. La otra tarea que tenemos es no solamente alimentar, sino dar dirección a las personas. Dios va a confirmar para usted, va a despejar preguntas, va a despejar dudas y va a confirmar decisiones que usted tenga cuando está en medio de estos grupos, cuando usted se asocia. Alimentar las ovejas, dirigirlas y protegerlas, básicamente de dos grupos: los que vienen de afuera, los que entran y de pronto tienen aparentemente un buen deseo, pero realmente hacia los meses o años futuros son personas que vinieron a hacer daño dentro de la iglesia. Y por supuesto el grupo que dentro de ellos mismos se levanta y se empieza a desviar. Pero hablemos del primer grupo. Mateo 7:15-16 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?
Y del segundo grupo, hablando de nosotros mismos, que dentro de nosotros, también de los que estamos acá, nos podemos levantar de un momento a otro y después de tener una buena doctrina, una buena adoración, un buen estilo de vida, es decir, un gran testimonio, terminamos alejándonos de Dios y empezando a pensar de otra manera, totalmente influenciados por este mundo. 1 Timoteo 1:3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Sabía que los pastores, los líderes o los ancianos de la iglesia a veces son tratados de manera indiferente? Porque las nuevas generaciones piensan que ellos tienen el conocimiento, la fuerza y la nueva oportunidad, pero olvidan que todas las anteriores deben estar bajo un liderazgo de experiencia, bajo un liderazgo de responsabilidad delante de Dios, bajo un liderazgo que les puede contribuir y ayudar a evaluar, a discernir lo que ellos creen que es lo más seguro para sus vidas y para el medio que les rodea. Es la obligación entonces de la iglesia mandar que no enseñen diferente doctrina. Ahora, la doctrina se aplica a toda área, a la área ética, el área social, el área moral, el área litúrgica. No podemos sacar la palabra de Dios y dejar la palabra de Dios a un lado y no contextualizarla con lo que le pasa al país hoy, con lo que le sucede a las familias en su área emocional. Todas y cada una de las cosas de la vida, la palabra de Dios y la doctrina y la iglesia y los ancianos, ellos están para ayudarnos a corregir. Por eso dice que mandes que no enseñen otra doctrina. Entonces, para enfrentar la apostasía, ¿cómo hacerlo? Recomendaciones: priorizar, mirar por ustedes, por cada uno, y segundo, entonces, mirar por la comunidad. Número 2, preservar. A fin de proteger a las ovejas, los de afuera y los de adentro, Pablo les recuerda en lo que siempre se debe ocupar la iglesia. Hechos 20:31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas cada uno. Los pastores usaban una torre alta, como algo así como cuando usted va a un sitio, un parqueadero de un centro comercial grande o de un hipermercado, que usted encuentra que hay una torre alta para que de ahí se divisen todos los carros. En esa época el pastor también tenía, en ocasiones, cuando había muchas ovejas, tenía un lugar alto para mirar ¿qué? Los peligros que las ovejas tenían. Peligros de manos de qué grupo de acechadores o de qué amenazas. De algunos terrestres como leones, los osos, las hienas, los chacales, entre otros. Y también las aves de rapiña, que podían ser capaces de tomar un pequeño corderito y llevarlo, o una oveja herida y venir a acabarle de matar. Y el tercer grupo eran los mismos hombres, los mismos ladrones, los mismos malhechores que venían si el pastor estaba durmiendo, a matar al pastor, a herir al pastor y las ovejas ser dispersas e ir tomando oveja por oveja hasta exterminarlas. Qué cuadro el de Medio Oriente. Y así son los peligros del rebaño del Señor hoy día. Hoy tenemos la obligación, hermanos, de protegernos unos a otros, de proteger, a mi modo de ver como pastor en esta época, nuestras juventudes que están sumidas bajo un espíritu muy fuerte
de este mundo. Espíritu que nosotros de alguna manera, con los años y en devoción con Dios, hemos podido vencer, pero espíritu que todavía a ellos los doblega, los postra o los engaña. Entonces tenemos que rebatir con la palabra de Dios, tenemos que esforzarnos para arrancar tendencias y pensamientos que en ellos existen. La preocupación mía no es, por decir algo en esta época, la pandemia, la persecución de la iglesia, la crisis, la reactivación de la economía, no, porque en todas las épocas se ha asomado amenazas parecidas a estas. La preocupación es lo que hacen esas amenazas en el corazón de nuestras juventudes y de nuestros niños. Colosenses 1:28, el apóstol Pablo nos exhorta como ancianos de la iglesia, como personas maduras en la fe, a ayudar a otros. Dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo sufrió haciendo su tarea. Dijo que por 3 años él se había esforzado con lágrimas en sus ojos. Y eso es el espíritu que hay en nosotros. Algunas veces nos dicen que estamos muy emocionados y muy preocupados y estamos confrontando permanentemente los asuntos de esta vida. Pues bien, Dios nos llamó a confrontar los asuntos de esta vida y cuidar con pasión a las personas que nos rodean. ¿Qué hacer y en qué ocuparnos? Hechos 20:32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Otra vez, debemos preocuparnos, y jóvenes, nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros, la esperanza de la iglesia, debemos ocuparnos en las escrituras, en la oración y en apartarnos de maldad, en forma privada y en forma pública. Hechos 1:14, hablando de la oración, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Por medio de la oración es que hay claridad, por medio de la oración es que no nos separamos. Ore mucho por sus autoridades, ore mucho por los ancianos de la iglesia, ore mucho por el liderazgo, ore mucho para que usted pueda recibir. Si usted no ora por nosotros, no va a recibir lo que nosotros les damos a ustedes. Por medio de la oración van a haber liberaciones. Hechos 12:5 y 12 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pedro fue encarcelado, pero mientras estaba encarcelado, la iglesia oraba. Y el texto entre el versículo 5 y 12 va a narrar cómo Dios fue dándole libertad, abriendo puerta tras puerta y dándole liberación, enviando ángeles y dándole la salida de la cárcel a Pedro. Y es lo que debemos hacer para que la iglesia no permanezca encarcelada, para que nuestros jóvenes no sean encarcelados en sus pensamientos y para que nosotros no seamos encarcelados las circunstancias que vivimos con ellos y frente a esta sociedad no sean tapando, amordazando nuestra boca, sino que tengamos libertad para hablar la palabra de Dios. 1 Timoteo 3:15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Debemos permanecer en la verdad. Tanto el liderazgo como tal, de forma íntegra, apartándose de pecado, como las personas que reciben la palabra de Dios, como nuestras juventudes, deben vivir cerca de la columna y baluarte de la verdad, para que sepan cómo se deben conducir dentro de la casa de Dios y como luz en medio de oscuridad. La iglesia de Éfeso, años más tarde, desafortunadamente, decayó hasta perder su brillo. La iglesia fue cerrada. Quizás algunos de ellos
permanecieron en fe y fueron quizás a otras partes y habrán preservado en su fe, así como Dios siempre tiene un remanente. Pero algunos de ellos, otros fracasaron, porque perdieron esa devoción, esa pasión por Dios, ese deseo, y quedaron sumidos bajo el espíritu de este mundo, bajo las circunstancias que vivían y con soluciones que estaban lejos de la palabra de Dios, o al menos con formas de buscar las soluciones, medios que no eran lo suficientemente correctos y oportunos. Terminaron lejos. Por eso el consejo del Señor a la iglesia de Éfeso era volver a amarle, que el Señor reconocía todo lo que habían hecho, pero lo más importante era amarle a Él, y el amor es el que evita la apostasía. Permítame leer el último texto, Apocalipsis 2:2-4, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Volvamos al Señor, que es el antídoto contra la apostasía. No importa cuántas cosas hagamos, por eso aprendamos a detenernos, y en este mundo que a toda hora anda de afán, tengamos tiempos diariamente suficientes de más de una hora con Dios, y podremos evitar la apostasía. La preocupación de la iglesia de Dios en medio de la presente crisis que enfrentan las naciones de la tierra es que algunos de los creyentes están volviendo atrás o van a volver atrás, apostatando. Y el deseo y la pasión de nosotros como sus líderes es que no lleguen hasta allá. Por eso luchemos contra la apostasía. El Señor te bendiga grandemente, y no falta para decirles: hermanos, les amamos mucho y amamos a nuestros jóvenes, que son el presente y el futuro de la iglesia del Señor en medio de una sociedad corrupta y perversa. Dios te bendiga. Tormentas trataron de inundarme, desiertos quisieron secarme, el ruido intentó aturdirme, paraísos pudieron cegarme, pero no, diga conmigo: sigo enamorado de tu corazón, sigo enamorado de tu tierna voz, sigo enamorado, no me cansaré, sigo enamorado, yo lo gritaré, sigo enamorado de tu abrazo, Dios, sigo enamorado de ti, buen pastor, sigo enamorado, no lo negaré, sigo enamorado de mi amigo fiel. Mis fallas quisieron condenarme, las voces trataron de juzgarme, mis logros deseaban distraerme, y el brillo casi logra cegarme, pero no, sigo enamorado de tu corazón, sigo enamorado de tu tierna voz, sigo enamorado, no me cansaré, sigo enamorado, yo lo gritaré, sigo enamorado de tu abrazo, Dios, sigo enamorado de mi fiel pastor, sigo enamorado, no lo negaré, no, pues fue tu amor que como un sello ha marcado cada fibra de mi ser. No hay nada como tu dulce amor que me
Si usted todavía ama a su Señor, dígale conmigo. Yo sigo enamorado de tu corazón, sigo enamorado de tu tierna voz, sigo enamorado, no lo pensaré, sigo enamorado, yo lo gritaré. Tu abrazo, Dios, sigo enamorado de ti, buen pastor, sigo enamorado, no lo negaré, sigo enamorado, yo sigo enamorado, no lo negaré, sigo enamorado de mi amigo fiel, sigo enamorado de tu abrazo, Dios, sigo enamorado de ti, buen pastor, sigo enamorado, no lo negaré, sigo enamorado de mi amigo fiel.